Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ante todo, les quiero agradecer a las visitas que tengo, a aquellos que están siguiéndome en YouTube. Y quería agradecer también a, a todos aquellos que comparten estos mensajes. Casualmente hoy quería reflexionar, quería tocar este tema que es la duda. ¿Cuántos de nosotros en nuestras vidas hemos tenido dudas? Tenemos dudas y seguramente las vamos a tener. No porque seamos gente dudosa, sino porque la duda se ha convertido en algo de nuestras vidas, es parte de nuestras vidas. Y muchas veces la duda nos ha llevado a sobrevivir en algunas circunstancias, pero no podemos vivir con duda. Eh, Hemos pasado a través de nuestras vidas circunstancias que la duda nos ha hecho llegar a lugares que no queríamos. Y de hecho muchas veces cuando en la medida que uno va creciendo empieza esta reflexión de dudar, de decir, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese seguido otra carrera? Entonces empezamos a dudar de lo que tenemos. Y decimos, bueno, ¿qué hubiese pasado em, si yo aceptaba aquella, aquella oportunidad que se me abrió de irme del país? Entonces empezamos a dudar de por qué nos quedamos y por qué no nos fuimos. Y después lo llevamos mucho más allá, ¿no? Y empezamos a dudar y, y a pensar en si los hechos históricos realmente fueron como dice que son y qué hubiese pasado si en vez de haber un presidente hubiésemos elegido al otro, porque mira esto. Y empezamos a dudar, pero la duda más que nada es una respuesta hacia una realidad que no nos llena. Entonces cuando hay algo que no nos llena empezamos a dudar de lo que tenemos y empezamos también ante lo desconocido a empezar a dudar. Entonces tenemos áreas en donde dudamos por lo que tenemos, pero también dudamos por lo que no tenemos, por lo que nos falta. Y casualmente es muy notorio que esto ocurrió también en aquellos que conocieron a Jesús. Y es muy notorio porque nosotros, si bien estamos en el 2020, eh, toda nuestra relación con Dios y Jesús es a través de la fe. Y justamente la fe está definida como la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. O sea, sabemos de algo que todavía no vino, pero que estamos seguros que va a llegar. O sea, la fe es algo puesto en algo que todavía no hemos visto, pero sabemos que está ahí. Y si uno tiene fe y tiene duda, tenemos un problema de convivencia, porque no podemos convivir en el contexto de la fe y en el contexto de la duda. Y muchas en este tiempo, con las circunstancias que estamos viviendo, tienen dudas de que si realmente Dios existe. Saben que hubo un tiempo en que Jesús estuvo entre nosotros. Jesús estuvo entre nosotros como hombre, hecho carne. Y aquellos que tuvieron el privilegio de poder verlo y de poder aprender de él, también han tenido duda. E inclusive, estando Jesús entre nosotros como hombre, él fue el que alentaba a que tengan fe. ¿Qué más hoy, que ya no está entre nosotros como hombre, pero sí a través de su Espíritu Santo? ¿Qué más nosotros tenemos que potenciar esta fe? Y la falta de fe nos lleva a lugares que a lo mejor no queríamos estar. Si hoy quizás estás conviviendo reiteradas veces la misma circunstancia,
y tu vida es cíclica. Cada determinado tiempo siempre volvés al mismo punto y te volvés alguien que se acostumbra y se acomoda a estas circunstancias cíclicas. Bueno, te vengo a decir que si hay algo que está faltando en tu vida es fe. Y la fe, la particularidad de la fe, es que no importa qué tan grande sea tu fe, sino que tan cerca de Dios esté. Voy a compartir con ustedes algo que le ocurrió a Pedro. Esto está en el libro de Mateo, en el capítulo 14, del versículo 28 al 33. Y dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Como les mencionaba anteriormente, como la fe y la duda no pueden convivir. De hecho, la existencia de la duda hace que la acción de la fe se opaque. Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En este día la falta de fe nos está haciendo dudar muchísimo. Y no solo en el contexto de Dios, de nosotros como hijos de Dios, de vos como hijo de Dios, que si quizás todavía no has creído en Dios y estás dudando, te pido, te comparto esta palabra y que tengas fe. Y en el contexto de Dios ocurre, son cosas que son conectadas a través de la fe. Necesitamos de la fe para que se conecten. Pero cuando ponemos nuestra fe en el lado equivocado, en las cosas equivocadas, en las personas, en lo material, entonces esa fe simplemente desaparece y empieza la duda. Pero no tiene que ocurrir así en tu vida, en tu relación con Dios. Porque sabemos que la fe tiene que estar depositada no en nuestra mente, en nuestro pensar para con Dios, en nuestro accionar para con Dios, sino tiene que estar depositada en Jesús. Porque aquel que extendió la mano para que Pedro salga de donde estaba hundido fue Jesús. Lo único que está esperando Jesús es como dijo Pedro. Dijo, Señor, sálvame. Dice que al momento Jesús extendió la mano. Si hoy quizás tu vida está rodeada de vientos y esos vientos te dan miedo, si la circunstancia te da miedo, si el dudar te está dando miedo, lo único que tenés que hacer no es mirar a los vientos, no es recordar dónde estás pisando, sino es reconocer que necesitas a Jesús para que te salve. Es, Señor, sálvame. Y Él vendrá y extenderá su mano y te quitará de ese lugar que te ahoga, de ese lugar en donde tus pies no pueden pisar con seguridad. Porque el vivir del hombre no puede estar en un entorno de duda. De hecho, hay un dicho en el mundo que dice, la duda mata al hombre. La duda mata al hombre. Pero si dejamos de dudar y empezamos a tener fe en aquello que realmente nos puede salvar, que es Jesús, entonces iremos quitando de nuestras vidas dudas. Y cuando uno quita dudas, es porque hay certezas. En estos tiempos en donde los vientos realmente son como en este contexto, dice que había fuertes vientos.
Dice Pedro que él no se dio cuenta de los fuertes vientos hasta que los vio. Él había puesto sus ojos en Jesús. Y Pedro declara algo que es tan importante, ¿eh? Es tan importante que dice, manda que yo vaya a ti. Y Jesús simplemente respondió, ven. Si hoy crees y quieres ir a Jesús, Jesús te está diciendo, ven. Ven, no te preocupes si vas a pisar de arriba del agua. No mires el viento, no prestes atención a tu entorno. Concéntrate y pon tu vista en Jesús. Y lo bueno de todo esto es que si en algún momento dudás, en algún momento flaqueás, en algún momento crees que no lo vas a poder hacer y la circunstancia te hunde, simplemente tenés que declarar con tu voz y decir, Jesús, Señor, sálvame. Yo te quiero invitar en esta mañana muy simple, de una reflexión muy rápida, a que si esta palabra llegó a tu vida y realmente crees que en esta circunstancia que hoy estás viviendo, sea económica, sea familiar, sea personal, sea anímica, si estás rodeado de fuertes vientos que no te dejan avanzar, entonces yo te ruego y te pido que reflexiones. Te puedo asegurar que en esta petición que hizo Pedro, en esta petición que Dios va a poner en tu corazón, que Él es de decir, sálvame Señor. No tenés absolutamente nada que perder. Tenés absolutamente todo para ganar. No porque te lo diga yo. No porque te lo diga yo. Sino porque inmediatamente Jesús va a extender su mano para quitarte del lugar de donde estás. Por eso si estás del otro lado, yo te ruego que tengas fe. Y que cuides tu fe. Que no la deposites en cosas que no valen la pena, en cosas que te hacen dudar. Y si has creído en este mensaje, que es de parte de Dios, te ruego que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador, como aquel que vino, que dio la vida por nuestros pecados y que al tercer día resucitó para darnos salvación, para darnos vida eterna. Que si has creído en este mensaje, pídele al Señor Jesús que escriba tu nombre en el libro de la vida eterna. Y que en esta mañana, Señor, pueda escuchar tu voz diciéndole, sálvame Señor. Que Dios te bendiga y te fortalezca. Y no dudes. Un abrazo enorme.